Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Buenos días, Dios les bendiga en esta mañana. Gracias por usted que se conecta, se pone en sintonía a dar paso a la siguiente lección que tenemos en esta ocasión por aprender en cuanto a lo que es el volver al primer amor. Veíamos la mañana de ayer que, bueno, era una introducción lo que estábamos viendo en realidad, hermanos, lo que veíamos. Hermano, lo que hacíamos el día de ayer era hacer un recuento de cómo la iglesia en Éfeso había discurrido, había pasado un tiempo considerable haciendo lo que Dios pedía. Pero vemos, hermanos, que todas las cosas que, si bien son notables, son de admirar, son excelentes, algo había pasado allí y veíamos que nos habíamos quedado en la frase del versículo 4, la primera frase que dice, pero tengo contra ti. Hablábamos de que el Señor tenía un pendiente que hablar con la iglesia en Éfeso. Por eso le dice, tengo contra ti. De aquí parte el inicio de todo esto que definitivamente tenemos que considerar si es que queremos volver al primer amor, a nuestro amor en Cristo Jesús. Eh, Vaya, lo que él menciona, el Señor Jesucristo, no es debatible, no es rebatible, no es refutable. Quien está diciendo estas cosas es el verdadero, es el Señor Jesucristo, el que es veraz y que dijo que sea todo hombre mentiroso, al igual que el Espíritu Santo, que fue quien inspiró al apóstol Pablo a decir estas palabras. Ahora tenemos que entrar en materia porque esto es algo muy importante que nosotros tenemos que hacer en esta ocasión. Tenemos que ver, hermanos, tenemos que recordar algo que vimos el día de ayer. El Señor Jesucristo menciona que Él conoce las obras de la iglesia, conoce todo el proceder. Esto vaya como algo de encomio, esto que vaya como un espaldarazo, vamos. Mira, yo reconozco todo esto, yo conozco todo lo que tú haces. Pero después de esta frase viene diciendo toda la serie de cosas que la iglesia en Éfeso hacía. Su arduo trabajo, su perseverancia, su falta de tolerancia hacia los malos, lo cual en este caso es bueno porque no permitía esta esta clase de indisciplina al interior de la iglesia. En siguiente dice que prueba a los que son apóstoles, a los que se hacen llamar apóstoles y que en realidad no lo son. Y esto habla de una pureza doctrinal. Y a esto me refiero o me refería el día de ayer, que no todo el que tiene una Biblia debajo de su brazo es digno de escucharse. No toda la doctrina es correcta. Y vaya, dentro de lo que yo he enseñado, muchas veces digo, no, hay tres términos, hay tres parámetros para catalogar las cosas. Es lo bueno, lo malo y lo bíblico. O en otras palabras, lo correcto, lo incorrecto y lo bíblico. Y muchas veces lo correcto no va a favor de la Biblia. Por el contrario, lo incorrecto o lo malo, lo que llamamos malo, a veces no va en contra de la Biblia. Pero lo que es bíblico, es la línea que debes de seguir. Es como cuando tú vas manejando tu coche en una carretera y lo que haces es permanecer en la cinta asfáltica. Y sobre todo, si estás en una carretera muy transitada, lo que tienes que hacer es mantenerte en tu carril. De igual manera, aquí lo que estoy queriendo decir es que lo bíblico es así. Hay un carril por el cual debes de transitar. Hay una cinta asfáltica en la cual te debes de desenvolver y es allí donde se debe de desarrollar el actuar de nuestro vivir en Cristo Jesús. Todas estas cosas, fíjense muy bien, eran encomiables. Y écheselo a la bolsa porque ahorita lo vamos a recordar, ¿sí? Dice,
has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, ni los has hallado mentirosos. Vuelvo a lo mismo, volviendo a esto de la doctrina. No todo aquel que tiene una Biblia debajo de su hombro o que está vestido, ¿verdad?, con una corbata y una sombrilla y está vestido de blanco y de negro, lo que sea, es bíblico. No lo es. Tampoco estoy diciendo que bueno, yo no puedo hablar de mí mismo respecto de eso, porque yo todo el tiempo intento ser bíblico, intento ser apegado a lo que dice la palabra de Dios, pero hay gente que no lo hace, y hay gente que no lo hace y que está dentro de la iglesia. Por eso debemos de ser autocríticos y por eso debemos de conocer la palabra de Dios. Esto es un punto encomiable en la iglesia en Éfeso, y bravo por eso. Bravo porque hay iglesias así. Hay iglesias así que observan este cuidado en cuanto a la doctrina de la palabra de Dios. Ahora fíjense muy bien, dice, no solamente dice eso, no solamente habla del largo trabajo y de la perseverancia, de la intolerancia a los malos, de probar a los falsos apóstoles, sino que habla también en el versículo 3 de sufrimiento, es decir, el sufrimiento inherente por hacer lo que Dios manda, ¿sí? Y otra vez, has tenido paciencia, has sido insistente, has caído, te has vuelto a levantar. Y ese es el aspecto que habla, ¿sí? Que debemos de tener en consideración, ¿sí? Dice, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y esto habla del cultivar la vida en Cristo de aquellos que son recién nacidos espiritualmente. Todo esto es encomiable. Discúlpeme. Todo esto es encomiable, ¿sí? Pero hay una cosa, y aquí es donde entra el Señor Jesucristo. Dice, tengo contra ti. Tengo contra ti. Es decir, hay un pendiente, tengo que hablar, estás muy encarrerado, estás muy metido en lo que estás haciendo, te felicito, sí, pero hay algo que tengo que decirte. Y cuando tengas tiempo, te lo voy a decir. Y es esto que dice el versículo 4. Dice, pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Es una frase, hermanos, es una frase que, como lo decía en la lección de escuela dominical, hermanos, no se trata, hermanos, de precisamente decir, voy caminando y se me cayó, se me salió de la bolsa, ¿dónde lo dejé? No, hermanos. Aquí la frase has dejado es como cuando vas caminando y tienes un peso que no debes de llevar o que te hace estorbo o que tú lo catalogas como un lastre. Y entonces dices, ¿sabes qué? Me voy a quitar esto de encima y aquí lo voy a dejar. Fíjese lo que dice el Señor en el libro de Isaías, en los primeros capítulos. Vamos a ellos, vamos a esto, por favor, ¿sí? Si no es Isaías, no es Isaías. Jeremías, capítulo 2. Jeremías capítulo 2, versículo 5. Este es el reclamo de Dios. Y para hermano, nosotros volver a nuestro primer amor, no podemos saltarnos esta parte. Y no podemos saltarnos esta parte porque, hermanos, debemos de estar conscientes que esto que ha sucedido, hermano, es cíclico. Es decir, va a volver a suceder. ¿Qué fue lo que sucedió? Ahorita vamos a ver esto precisamente. Dice el versículo 5 de Jeremías 2. Así dijo Jehová. O mejor dicho, déjeme leer desde el versículo 4. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí
y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos y no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Dice el versículo 13, continuando el reclamo de Dios a la nación de Israel. Y tomemos en cuenta que espiritualmente somos nación de Israel nosotros también. Fuimos injertados en el olivo, hermanos. Y no es israelita aquel solamente que desciende de Abraham, sino todo aquel que ha nacido en Cristo Jesús. Dice el versículo 13, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Dice aquí en Apocalipsis capítulo 2, el versículo 4, dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dejar el primer amor es hacer precisamente lo que hizo la nación de Israel. Israel se encontró en un punto de su vida donde fueron engordados, como dice, y vaya, el mismo Señor Jesucristo profetizó esto. Él dijo esto. Él dijo: van a prosperar y se van a olvidar de mí. Van a prosperar y van a caminar y se van a gorjear, se van a pavonear de lo que ahora son. Y definitivamente, hermano, esto sucede con el cristiano. Cuando las cosas van bien en el ámbito que usted quiera y que usted mande. Cuando el cristiano está caminando bien, cuando empieza a tener un reverdecer, un florecer, la relación entre Dios y el hombre, lo que sucede es que se confía y se siente autosuficiente, y es cuando entonces suceden este tipo de cosas. Muchas veces hemos cometido este error y lo hemos hecho una y otra vez. Hemos faltado, hermanos, a lo que el Señor nos ha anunciado. Cuídate de no olvidar, cuídate de no faltar, cuídate de no hacer. Estas palabras que yo te mando hoy fueron las palabras que Dios dijo a la nación de Israel, pero que definitivamente son para nosotros también, porque tienen una aplicación espiritual para nosotros, en el hecho de, hermanos, de que no debemos de olvidar de dónde nos ha traído nuestro Señor. Fíjese muy bien cómo el apóstol Pedro nos dice en la segunda carta, claro, inspirado por el Espíritu Santo, en el capítulo 1. Él viene mencionando toda una serie de cosas que se deben de agregar, se deben de añadir a nuestras vidas espirituales. Dice: como todas las cosas que pertenecen, en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, dice: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas, continúa allí la palabra de Dios en el versículo 8, yo la estoy recitando de memoria, pero usted puede estarla leyendo, dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene lo que quiero enfatizar o puntualizar en este momento. Dice: pero el que no tiene estas cosas
tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Cuando dejamos nuestro primer amor, lo que hacemos en realidad es que estamos haciendo como la nación de Israel se describe aquí en Jeremías, el capítulo 2, donde dice que hermano, se alejaron de él y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. No se preguntaron no nos hemos preguntado dentro de nosotros mismos cuando hemos, procedido de esta manera. No nos hemos preguntado, ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto? O sea, lo que aquí sucede es que ha habido un olvido de todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor, de cómo la mano benéfica del Señor ha estado con nosotros en todo momento. Y fíjese, cierro con broche de oro en este punto cuando leo el versículo 13 que dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron, ese es el segundo mal, cavaron para sí cisternas que no retienen agua. Cuán importante es que nosotros entendamos, hermanos, este trago amargo que le hicimos pasar y le hacemos pasar a nuestro Dios cuando decidimos alejarnos de Él. Es terrible. Es terrible porque, yo en cierta forma puedo saber o experimentar lo que nuestro Dios siente. Lo he sentido un sinnúmero de veces cuando, por ejemplo, viene alguien al templo o venía al templo y decía, pastor, queremos ponernos a sus órdenes. Y después de tiempo, después de un mes, 2 meses de ir al templo, dejan de ir. Les escribe uno por WhatsApp o les habla por teléfono. Y al principio sí contestan los mensajes. Pero después pasa el tiempo y sin decir agua va, sin pronunciar palabra alguna, sin decir, pastor, ¿sabe qué? Ya nos vamos, ya no vamos a continuar, ya no queremos ir ahí con usted. Se enmudece. Hay un extrañamiento. Hay una tristeza profunda de saber, y ¿por qué no decirlo? Se lo voy a decir. Hay una confusión. Hay una confusión. En mi muro de Facebook, en una ocasión puse un meme donde, pues sí, era como un reclamo a aquellas personas que habíamos hablado y nos habíamos puesto de acuerdo para una sesión fotográfica. Y hablábamos muy bien y todo, con tanta familiaridad que yo decía, qué padre, vamos a tener la sesión fotográfica, lo vamos a lograr, vamos a hacerlo. Y de repente le vuelves a escribir a esa persona y es más, te dejan visto, no te ve, no te contesta, no te ve, te ignora. Y tú dices, bueno, ¿qué hice? ¿Qué puse mal? ¿Qué escribí mal? ¿O denoté una intención equivocada? No lo sé. Eso es precisamente lo que Dios está queriendo decir. O sea, y más aún que Él conoce todas las cosas. Él conoce, pero ¿por qué? ¿Por qué dejaste entrar esos sentimientos, esos pensamientos, esa motivación equivocada en tu corazón y en tu mente? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué olvidaste lo que hice contigo? ¿Por qué echaste por la borda todo esto? Y más aún, como dice aquí Isaías en el versículo 8, cuando Él pone y recala, hermanos, el hecho de que la gente que tenía el conocimiento de Dios y de la palabra de Dios, tampoco elevaron su voz y dijeron, ¿saben qué? Estamos haciendo mal, estamos desviándonos, estamos desvariando, estamos alejándonos de Dios. No, ni ellos. Y este reclamo es tan grave como el hecho de aquel que no tiene ningún puesto dentro de la iglesia y como quiera se desvía. ¿Sabes por qué? Porque tiene conocimiento de la palabra de Dios. Y de igual manera, usted y yo, hermano, si usted y yo nos hemos alejado del Señor, hemos dejado nuestro primer amor, hermano, es tan grave como el hecho de ser un simple congregante
y después decir que pasen los años, como me ha sucedido también con algunos jóvenes que van o que me escriben y me dicen, ay, pues yo me acuerdo de ti, que tú esto, lo otro decías, ¿y por qué te alejaste? No, pues, como luego dice aquí el versículo 5 de Jeremías 2, ¿sí? Se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Esto es triste. Definitivamente los que tenían la ley no le conocieron, no le reconocieron, como dice Proverbios. No de reconocer, decir, ah, sí, tú eres María, ah, mira, tú eres Carlos, ah, pues tú eres Adrián, tú eres Raúl, ¿verdad? No, reconocerle es darle el reconocimiento, darle el lugar que a Dios le corresponde. A eso se refiere cuando dice no le conocieron. ¿Sabes por qué es necesario ver esto? ¿Te acuerdas que el día de ayer mencionaba que íbamos a ver algo que tal vez pudiera ser o resultar doloroso? Esta es la causa. Recordar de la manera en que nosotros le fuimos infieles a nuestro Dios. ¿Cómo es que caímos? Y hay una razón de ser. Hay una razón del por qué. ¿Sí? Dice aquí el versículo. Volvemos a Apocalipsis capítulo 2, por favor. Apocalipsis capítulo 2. Espero que esté siendo de bendición y de aliento esto que estamos viendo. Como digo muchas veces, la palabra de Dios no es solamente para, vamos, Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada. Yo estoy seguro que si no doliera, hermanos, cuando somos cortados, cuando nos hicieran una cirugía, no sería necesaria la anestesia. Lo que quiero decir entonces es que tal vez sea doloroso el hecho de ver esto y de estudiar esto, ¿sí? Pero es necesario, es necesario. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La segunda parte o la tercera parte de este versículo que tenemos que considerar es la manera en que el Señor describe el amor que tenían los efesios y quién era ese amor. ¿Sabe? En Mateo capítulo 22, versículos del 37 al 39, se nos menciona quién debe de ser, a quién debemos de amar, a quién se debe de amar. Dice este pasaje, y lo voy a recitar de memoria, dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y Marcos agrega un poquito a este pasaje y dice, y con todas tus fuerzas, ¿sí? Dice, con todas tus fuerzas. Dice el versículo 38, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, dice el versículo 39, porque dije que era del 37 al 39, ¿sí? Pero, hermanos, lo que dice la palabra de Dios es que dice, y el segundo es semejante, amarás a tu Dios como a ti mismo. Pero lo primero es lo primero. Y la palabra primero significa prioridad. Significa que debe de ser el primero en orden, en la lista. Y que de ese deriven todas las cosas. Es decir, no voy a dar el paso número 2 sin antes haber consultado al paso 1. No puedo hacer nada, no voy a proceder, no voy a cumplir nada si yo no hago lo que Él me está diciendo que haga en primer lugar. No voy a dar un paso
Vamos, no voy a irme a la universidad sin antes consultarle a Dios. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo sea en esta vida? ¿Quieres que sea un médico? ¿Quieres que sea doctor? ¿Quieres que sea un mecánico? ¿Quieres que sea yo un ingeniero? ¿Un doctor? ¿Un albañil? ¿Quieres que sea contador? ¿Quieres que sea licenciado? Si soy licenciado, ¿en qué especialidad? Lo mismo si soy médico, ¿en qué especialidad lo voy a hacer? Hermanos, todo eso es necesario saberlo. Si nosotros queremos complacer a nuestro Dios, si nosotros decimos amarle, la manera en que le debemos de amar es primero, número uno, en primer lugar, ponerle en el lugar número uno de nuestro corazón. Muchas veces el Señor está como nuestro visitante en la casa. Muchas veces el visitante llega a nuestra casa y él llega y pues está muy campante, ¿no? Y dice, pues, ay, qué bien, qué padre, shalala, shalala, ¿no? Pero no le das un vaso de agua y no lo sientas en un lugar. Te digo algo, hermano, cuando llega alguien a visitar nuestra casa, en nuestra sala tenemos un sillón sumamente cómodo, está delicioso. Ustedes pueden preguntarle a mi esposa si es o no cierto lo que estoy diciendo. Y sabes, el lugar donde yo siento, si es un solo visitante, yo llego y le digo, ¿sabes qué? Por favor, siéntate. Y le señalo ese sillón, esa mecedora. Es una mecedora muy bonita, muy acogedora. Si algún día llega usted a venir a Ciudad Victoria, y si es usted aquí de Ciudad Victoria, y usted llega a visitar nuestra casa, que es su casa, lo voy a hacer sentar ahí en esa mecedora. Tal vez no le parezca a lo mejor ustedes se imagina un reposet, ¿no? No, no es un reposet, pero es una mecedora muy rica, muy blandita, muy acogedora. Ese es el lugar donde debe de estar mi invitado. Y muchas veces el Señor Jesucristo está parado allí en nuestro corazón. No está sentado en el primer lugar, en el lugar de honor de nuestro corazón. Por eso dice allí, este es el primero. Curiosamente, esta misma palabra aparece aquí. Dice, has dejado tu primer amor. Es decir, que hubo un tiempo en que ese amor, esa persona, en este caso Cristo Jesús, fue el número uno, fue el que derivó para hacer muchas decisiones, para tomar muchas cosas adelante, y ahora ya no lo es. Ahora ya no lo es. Dice allí, primer amor. La palabra más importante aquí es amor. Y aquí amor no está refiriéndose al término o al verbo en griego agapao o ágape, que es amor, sino que está haciendo referencia precisamente a esta referencia bíblica a la cual estoy aludiendo en este preciso instante. Cristo Jesús era ese amor. Es ese amor. Definitivamente lo que sucede aquí es que, hermanos, sucede. Si entrelazamos ya todas las cosas, ¿sabes? Has dejado, es decir, has puesto en un lugar donde ya definitivamente no lo vas a ocupar y lo pones allí, ¿verdad? Lo pones allí y entonces dejas de manera voluntaria olvidado aquello que consultabas en primer lugar y que era tu amor y lo considerabas para todas las cosas. Has olvidado que Él era tu primer amor. Ahora, veamos aquí algo muy importante y estoy a punto de terminar ya. Esta clase no va a ser tan extensa como la de ayer. Fíjense muy bien, si ustedes pueden anotar o pueden ver, ¿sí? Dice aquí, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y lo que tenemos que notar en este punto es que, hermanos, todas las cosas anteriormente mencionadas, todo lo que se mencionó,
las obras, el largo trabajo, la perseverancia, la paciencia, la intolerancia a los malos, la prueba doctrinal a los apóstoles, su sufrimiento, su perseverancia y su trabajo arduo. No son cosas malas. Es decir, la iglesia en Éfeso no se fue a una borrachera, como suele suceder con muchos cristianos, que dicen, bueno, ya soy cristiano, ya tengo, no sé si eso sea una manera de creer o pensar que ya tienen licencia para pecar. No, pues ya soy santo, ya alcancé un grado de santidad elevado, ahora tengo la oportunidad de echarme una cerveza, de decir maldiciones, de fumar y de poder codiciar a la persona equivocada y etcétera, etcétera. No, fíjate que no. No fueron esas cosas las que hizo la iglesia en Éfeso. Hay muchos cristianos que caen en estos errores que he mencionado anteriormente. Hay muchos cristianos que por creer que ya son santos, que ya son maestros de escuela dominical, que ya han alcanzado un grado de favor con el pastor, ahora ya tienen derecho a hacer lo que quieran, lo que gusten y manden, ¿sí? Qué error tan grande. Hoy en día prevalece mucho esa manera de pensar. Oye, ya fui al templo 5 domingos seguidos. Ya tengo derecho, ya me gané el derecho de faltar un domingo. ¿Sabes qué, hermano? Si tú piensas de esa forma, entonces tú has dejado tu primer amor. ¿Sabes por qué? Porque si el Señor ocupara ese lugar en tu vida, entonces ni siquiera estuvieras pensando eso. ¿Sabes? Ni siquiera estarías pensando en eso. Muchas veces el corazón se llena de egoísmo porque nosotros dejamos entrar al mundo en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Creo que esta es una de las muchas causas que hacen que nuestro corazón se desvíe, que nosotros olvidemos que el Señor fue nuestro primer amor. Lo que sucedió con la iglesia en Éfeso es que ellos cayeron en el uso de una ortodoxia fría y mecánica, hermanos. La iglesia en Éfeso se había, hermanos, enfrascado en cosas, en sistemas, en métodos, en instrumentos, en objetos, más que en el Señor de la obra. El ser cristiano, hermanos, consiste en amar al Señor Jesucristo. Mire, así lo dice Juan 14. Vamos por favor ahí, Evangelio de Juan 14. Evangelio de Juan, capítulo 14. Por favor, versículos 21 y 23. Fíjese lo que dice. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Eso es ser cristiano. Es amar al Señor y por ende hacer lo que Él ha mandado, lo que Él ha pedido de nosotros, hermanos. Él pide que nosotros le amemos y le amemos en verbo ágape. Aquí está otra cosa, en verbo ágape. El verbo ágape denomina una acción, hermano, en la cual no se involucran ni los sentimientos ni las emociones. Involucra decisiones. Decisiones justamente como las que hacemos, hermanos, cuando vamos al trabajo. ¿Cómo vamos al trabajo? Y siempre pongo esta referencia de lo que es el amar a Dios, ¿sí? Con el trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, nuestro actuar, nuestro proceder en Cristo debería de ser como cuando trabajamos. Si tú no vas a trabajar, no ganas dinero. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Levantarte para ir a trabajar. Tengas ganas o no, vas a trabajar. Esté lloviendo o no,
vas a trabajar. Esté haciendo frío o no, vas a trabajar. Le caigas mal a alguien o no, tú vas a trabajar. Te caiga bien o mal el jefe, tú vas a trabajar. Haya dinero para el camión o el autobús o la pecera o el pecero, el micro, lo que sea, o no, tú vas a trabajar, ¿cierto o no? Sin embargo, muchas veces hemos pensado y hemos creído que el obedecer a nuestro Dios involucra las emociones. Es que hoy no tengo ganas, es que hoy no me siento de ánimo, es que hoy está lloviendo, hoy está soplando el viento del norte, está haciendo frío, está haciendo mucho calor, le falta gasolina al carro, no voy a ir al templo, me falta dinero para ir al templo, ya que la gasolina no me alcanzó, pues tampoco no tengo dinero para irme en el micro. No me puedo, no me, no, 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 no me voy, no me voy, no me voy, no me voy. Y eso está equivocado, fíjate. Debemos de poner en perspectiva correcta lo que debe de ser nuestro amor a Dios. Si tú lo comprobaras, hermano, y vaya, te está diciendo a alguien que ya lo ha comprobado, lo ha vivido muchas veces. He vivido completamente estos últimos 13 años viviendo de esa forma, intentando de una manera más completa, más enteriza, más integral agradar a mi Dios. Tan solo con decirte que la última vez que tuve un trabajo que fue en la escuela de inglés, lo que hice fue que dije, ¿saben qué? Soy pastor. Fue lo primero que dije. Soy pastor. Yo estoy trabajando, yo quiero trabajar aquí para sostenerme. No pretendo, eh, no pretendo escalar, ¿verdad? No pretendo, no. Yo solamente quiero trabajar aquí, quiero ser cumplido, quiero ser obediente. Y yo puedo trabajar nada más de lunes a viernes. Sábado y domingo no, porque eso lo dedico yo para la iglesia. Así fue como lo hice. Bendito Dios, donde trabajé en la escuela, que fueron ya globalizados, fueron como 7 años y medio. Jamás trabajaron en domingo, pero sí trabajaban en sábado. Doy gracias a Dios por los jefes que tuve. Doy gracias a Dios por mi jefe inmediato, que fue Octavio Espinosa Moreno, que fue siempre bien comprensivo, bien flexible. Lo mismo el contador Arturo Garibay, que fue mi jefe inmediato. Jamás me presionaron, me dijeron, ¿sabes qué? Es que el sábado, y no es que se hayan olvidado de lo que yo haya dicho, jamás lo olvidaron, lo tuvieron siempre en mente, aunque hubo algunas ocasiones en las que yo sí tuve que recordarles. Pero, hermanos, he intentado con mis decisiones agradar a mi Dios. Agradar a Dios es eso, decidir de manera firme y resuelta seguir al Señor. ¿Sabes? No olvidarte de Él. No olvidarte de todos los beneficios que Él ha tenido para con tu vida. Quiero terminar esta sesión o esta lección con el Salmo número 103, por favor. Muchos de ustedes lo han leído y lo saben, pero es que nos sirva de recordatorio, ¿sí? Que nos sirva de recordatorio. Este Salmo 103, ¿cuál debe de ser nuestra actitud, hermanos? Para no olvidar a este que fue nuestro primer amor y que, hermano, estamos en vías de que sea nuestro primer amor de nueva cuenta. Fíjate lo que dice versículos del 1 al 5. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Ha escuchado alguna vez ese canto de los voceros de Cristo? Es precisamente este Salmo 103, pero ellos lo han titulado
oh alma mía. Hermano, el buen inicio para volver al Señor es recordar todos los beneficios que el Señor ha hecho y ha tenido para contigo en tu vida. Debes de recordar lo que Él ha hecho para ti. Debes de hacerlo. Debes de recordar cuán bueno ha sido el Señor para contigo. Fíjate muy bien en todas las áreas en las que debes de recordar, y son muchas más. Dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades. Es importante esto de recordar quién perdona nuestras iniquidades, porque hermano, si hay algo que nos impide tener una paz, una tranquilidad, una serenidad en nuestra vida, hermano, es precisamente el peso del pecado que nos asedia. Así dice el apóstol Pablo, inspirado, el escritor de la carta a los hebreos. No puedo decir categóricamente que fue el apóstol Pablo quien la escribió, pero sea quien haya sido el autor intelectual fue el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice, así que hermanos, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso. Eso que carga nuestra conciencia, eso que nos hace decir, caray, algo anda mal aquí. Eso es lo que debemos de cuidar. Debemos de tener mucho cuidado. Dice, despojémonos de todo peso. Y en segundo lugar, fíjese qué es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Dice, y de todo peso y del pecado que nos asedia. Hermano, que sea nuestro Dios quien nos ayude a hacer un recuento de todo lo que ha pasado en nuestra vida. Siempre he sido partidario de tener una libretita ahí a la mano. Y en esa libreta hacer muchas cosas. Escribir textos de la Biblia. ¿Por qué no decirlo? Poner ahí versículos de la Biblia que a usted le hayan impactado, le hayan gustado en su lectura bíblica diaria. Espero que esté leyendo la Biblia diariamente. Deseo de todo corazón que usted lea la Biblia. Y si usted no tiene un plan de lectura bíblica anual, por favor, hágamelo saber y yo le hago llegar uno. Vía electrónica, a través del celular, a través de Messenger o WhatsApp. Si usted, no sé, si usted me deja su número, yo con toda confianza le hago llegar el plan de lectura bíblica. Pero en esta libreta, usted y yo deberíamos de hacer un ejercicio diario. ¿Sabe cuál es? Anotar todos y cada uno de nuestros pecados, uno a uno. Anotarlos. Ahora, fíjese muy bien, le voy a decir que haga algo con esto, y no quiero que se entienda que esto es una práctica, no sé, de metafísica o algo así. Pero siempre he hecho esto, de hacer esa lista de mis pecados y hacer una oración. Y no decirle entregarlos al Señor. No, yo no soy de esos de los que entregan. No creo que esté correcto hacer eso. ¿Por qué se los entregas? Mejor tú haz un acuerdo contigo mismo. ¿Sabes de qué? De prometer no hacer estos pecados. Haz esa lista y luego quémala. Y en ese momento decirle, Dios, por favor, perdona mi pecado fulano de tal. Te voy a poner ejemplos. Dios mío, el día de ayer miré a una persona y la codicié en mi corazón. Me gustó su cuerpo, me gustó su semblante. Ahora, no está mal en decir, mira, qué persona tan agradable. Tiene una faz, tiene una apariencia muy agradable, muy afable. Ese no es un problema. El problema es cuando tú la codicias en tu corazón para cosas, sucias, perversas en tu corazón. Creer que puedes llegar a tener una relación con él, con ella, codiciarla para
tocarla, para... Eso es lo malo. Y lo digo, ¿saben por qué? Porque ustedes podrían decir, pero pues pastor, usted se contradice porque usted es fotógrafo. Sí, pero yo no codicio a la gente de esa forma, o sea, no lo hago para eso, vamos. O sea, yo muchas veces pido que hagamos una sesión fotográfica, pero porque es de buena apariencia y nada más, porque puede salir un resultado muy bonito de una sesión fotográfica, pero si tú ves a una persona y dices, ay, qué bien estás, y empiezas en tu corazón a hacer este tipo de cosas, vamos, entonces eso es un pecado y debes de ponerlo en esa lista. Otro pecado sería decir, híjole, ya te diste cuenta que fulano de tal ya trae carro nuevo y esto. Ay, sí, me cae gordo, me choca y esto y lo otro. Ese tipo de cosas es envidia, es codicia, es avaricia. Y no debe de suceder. No debe de pasar. Yo te invito a que tú hagas un ejercicio así, de esta forma, y que quieras hacer esta lista y ponerte a cuentas con el Señor. Mi hermano, deseo de todo corazón que no olvides ninguna de estas cosas que hemos visto en esta mañana. Como quiera, el video va a estar puesto allí en el muro de la Misión Bíblica Bautista del Centro. Yo te invito a que el día de mañana estemos al pendiente. Mañana, precisamente de fotografía, tengo un trabajo que hacer y estaré ocupado desde las 8 de la mañana. Estaré tomando fotos en una graduación, pero les invito a que estén al pendiente por si hay alguna hora en la cual podamos en el transcurso del día tener esta lección, la cual no pienso dejar vamos, en el olvido. Y como les digo, estaremos ocupando el resto de la semana de aquí, bueno, desde el lunes hasta el sábado, para terminar esta serie de lecciones. El día de mañana vamos a empezar a estudiar el versículo 5 de Apocalipsis capítulo 2. Y les invito a que estemos listos y que tengamos una libreta, un lápiz, papel, ¿verdad? Para anotar, hacer anotaciones. Porque viene ahora lo más importante. ¿Cuáles son los pasos para volver a nuestro primer amor? Antes de despedirnos, le invito a que me acompañe en una palabra de oración. Señor, en este momento damos gracias, Señor, porque, Padre, necesitamos reconocer y recordar, Señor, que hemos cometido un grave pecado. Y que la gravedad de esto, Señor, no radica en el hecho de que nos fuimos dependencieros y borrachos, sino que incluso estando en el templo, estando en la iglesia, activos, nos olvidamos de usted. Y ese es un engaño, es un peligro muy grande. Creer que estando en la iglesia estamos cumpliendo con usted. Y no es así. Pedimos en el nombre de Jesús que usted nos ayude, Señor, a considerar el hecho de que, Padre, Dios nos ayude a que no debemos dejar pasar ningún detalle, ningún asunto, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que, Dios eterno, usted sea con nosotros en todo momento, Señor. Ayúdenos y guíenos en medio de todo esto. Por favor, ayúdenos a concentrarnos en medio de todo esto, para, Señor, volver nuestro corazón hacia usted. Gracias le doy, Señor, por quienes en este momento estuvieron al pendiente, Señor, y le ruego en el nombre de Cristo que nos ayude, Señor, a confiar y a hacer su voluntad en todo momento. Ayúdenos entonces a enfilarnos, Dios, a hacer este ejercicio, a recordar, Señor, lo mal que hemos hecho. Tenemos que recordar lo mal que hemos hecho, Dios, para, Señor, recordar de dónde hemos caído. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga. Soy el pastor José Luis de León Yáñez, de la Misión Bíblica Bautista del Centro, y espero que mañana, en el transcurso del día, nos podamos encontrar de nueva cuenta.
Que el Señor le bendiga y que tenga un excelente día.